Vamos a iniciar para seguir celebrando los primeros 10 años de la revista Balajú, una mesa que se llama Experiencias Editoriales. Va a participar con nosotros Mayre Barceló, de la revista científica Cultura, Comunicación y Desarrollo de Cuba, a quien saludamos que está conectada en línea. Ahorita vamos a presentarla. Muchas gracias, Mayre Barceló. También con nosotros nos va a acompañar en línea Manguaré, la revista intercultural de Perú, con Manuel Yoplac, y también nos va a acompañar, aquí tengo el nombre, Heidi Yesenia Jiménez Yoplac. Y aquí en vivo nos acompaña nuestro querido amigo Horacio Guadarrama, representando a la revista Ulúa, revista de Historia, Sociedad y Cultura de históricos aquí de la Universidad Veracruzana. Si ustedes están de acuerdo, la idea sería establecer una conversación. Yo plantearía como 3 temas para que sean 3 intervenciones. Uno sería cómo se integran esos contenidos, qué dificultades tienen, qué desafíos representa construir. Ya en la primera mesa, las editoras nos hablaron de las canas verdes que salen para pedir los artículos en una revista científica, que no es lo mismo que pedir un artículo para una revista pues periodística o de difusión o de otro cariz. Un segunda ronda sería aquella que nos parece como muy importante, que es el desafío del formato. Ante una oferta cultural grandísima, ¿cómo le hacen las revistas académicas para presentarse? Y el tercero, que me parece que es el premio de los 64,000 pesos, como el programa de aquí de México, es cómo difundir esa revista. Con estas nuevas tecnologías, la pasada conferencia nos habló de esa necesidad de visibilizarlas. Entonces, si les parece bien, con estos 3 temas esperamos que sea respuesta, digamos que de 5 minutos, para que después ustedes tengan algunas preguntas para los editores e inclusive dar paso también a algunas observaciones que tengamos en línea, a través de las redes sociales que nos están escuchando. Bueno, vamos a presentar rápidamente a Mayre Barceló Hidalgo, de la revista científica Cultura, Comunicación y Desarrollo. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y máster en Ciencias de la Comunicación, ambas por la Universidad de Cienfuegos. Tiene un largo historial académico. Me va a disculpar ella que no lo presente completo. Hablemos rápidamente de la historia de la revista. La revista científica Cultura, Comunicación y Desarrollo surgió en el año 2016 como una iniciativa del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos y forma parte de las revistas científicas que edita la editorial Universo Sur de esta institución académica. Desde su inicio, el objetivo fundamental ha sido la divulgación de los aportes e investigación en el campo de las ciencias sociales, con un acento en 3 líneas fundamentales: cultura y sociedad, estudios de comunicación social e investigaciones relacionadas con ciencia, tecnología y sociedad. Mayre, pues un gusto, te recibimos y te escuchamos con atención. Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Mayre. Gracias. Bueno, primeramente felicitar a la revista Balajú por estos 10 años de creada que tiene. Bueno, en este caso, yo llevo apenas 2 años como directora de una revista que igual lo que tiene son apenas 8 años de creada. Y es una revista que, como ya usted comentaba, forma parte de la editorial. Es decir, las universidades en Cuba generalmente tienen un grupo editorial que gestiona todo el sistema de publicaciones científicas. En este caso, la revista que yo dirijo, el mayor reto que tiene es que al no estar indexada, digamos que en esas bases de datos que aportan prestigio, que aportan mayor visibilidad, mayor reconocimiento a la propia investigación,
A veces se dificulta que incluso los propios investigadores, sobre todo extranjeros, foráneos, fuera del contexto cubano, nos vean como una revista que apuesta por la calidad de la investigación, por promover, visibilizar el trabajo de los académicos. Y por tanto, a veces el reto que hoy tiene nuestra revista es salir un poco de esa endogamia editorial que a veces nos caracteriza, porque ha habido una tendencia en publicar los resultados de nuestros investigadores hacia lo interno de la Universidad de Cienfuegos. Y por tanto, el trabajo, al menos el equipo que ahora yo estoy dirigiendo y que forma parte de una nueva estrategia, de una nueva política editorial que estamos implementando precisamente desde este inicio de 2024, ha sido diversificar el alcance de nuestra revista, buscando que investigadores de otras instituciones del país, pero también de otros contextos geográficos, puedan asumir nuestra revista como un canal para su visibilidad. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que usted nos planteaba, que tiene que ver con el formato de la propia investigación, con el formato del artículo científico, con las características que debe tener, con cómo ese artículo tiene que reflejar con objetividad, con claridad, con coherencia, con un lenguaje científico, pero que sea visible de esa investigación. Es decir, si algo en los primeros números, en esos primeros volúmenes que se fueron creando de la revista, los artículos científicos no estaban guiados quizás por ese formato que la tendencia ha sido o que se caracteriza por introducción, materiales y métodos, resultados y discusiones, conclusiones, referencias bibliográficas, no era lo que nosotros teníamos. Y sin embargo, ya a partir de este año, nosotros hemos comenzado a trabajar con ese formato de publicación, sobre todo teniendo en cuenta los propios criterios de evaluación de las revistas. Para Cuba, una de las principales bases de datos es Cielo, es decir, por el contexto regional que tiene y la importancia que tiene Cielo, la base de datos Cielo a nivel de Latinoamérica, y por tanto hoy ese ha sido nuestra, digamos, el reto que tenemos a mediano plazo de que nuestra revista pueda llegar en ese sentido. Entonces, dejo ahí una puerta para continuar dialogando entonces con los otros editores. Acosta, él es licenciado en educación con especialidad en psicología y ciencias sociales en la Universidad Nacional de Educación, segunda especialidad en formación magisterial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en educación ambiental y desarrollo sostenible, Universidad Nacional de Educación, y candidato a doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él representa como ex editor, actualmente la editora es Heidi Yesenia Jiménez Yoplac, a la revista Manguaré, es la revista intercultural de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Fue creada en noviembre es nueva, del 2021, mediante la resolución del vicepresidente de investigación. El primer número se publica en versión física y virtual en julio del 2022. Actualmente se está culminando el número 6. Inicialmente la revista contiene 6 secciones y Manguaré es una publicación semestral que acepta cualquier trabajo con enfoque intercultural. Bueno, Manuel, platícanos cuáles son estos desafíos que tiene la revista Manguaré para integrar contenidos, por favor. Sí, buenas noches a todos y gracias por incluirnos en este diálogo y saludar a Balajú por sus 10 años, ¿no? Que no es poco. Ya somos Vaya, viejos. sí, sí. Y bueno, no digo eso porque Manguaré apenas tiene 3 años, ¿no? Y ahí vamos. En nuestro caso, quiero contarles que en el Perú, en América Latina, en los últimos años, hay una tendencia de crear universidades interculturales, que es una cosa nueva. Está en Brasil, en Colombia, no sé si en Cuba, pero en toda América Latina hay una tendencia, creo que son más de 26 universidades interculturales y que es una tendencia nueva.
En Perú hay 4 universidades interculturales. Una de ellas es la Fabiola Salazar Leguía, que está al norte del país, en Perú, exactamente en el departamento de Amazonas, que es fronterizo muy cerca a Brasil, ¿no? Bien, y a Ecuador también, limitamos con Ecuador también. Bien, entonces nuestra universidad también es nueva. Acá en Perú, no sé si en América Latina se crean muchas universidades. En el Perú hay 56 universidades públicas, de las cuales la Fabiola Salazar todavía es nueva, tiene como, ¿cuánto? 12 años, me parece, de su creación. Y tiene una revista científica que está indexada en LatinDex 2.0, se llama Decamo, que es científica propiamente, y bueno, se publican ahí trabajos, como decía la compañera de Cuba, trabajos básicamente internos, pero también externos. En caso de Manguaré es un atrevimiento, yo lo digo así, en el sentido que se dijo, bueno, es una universidad intercultural y no hay ninguna revista intercultural en el Perú. Entonces hagamos una, porque una intercultural, porque lo que se trata es de dar la relevancia intercultural. Ahora, bueno, el término intercultural también es muy discutido, pero yo voy a citar a Fidel Tubino, que es un filósofo peruano, samarquino, y él hace una diferencia muy interesante. Él dice, mientras que en el multiculturalismo la palabra clave es tolerancia, en la interculturalidad la palabra clave es diálogo. Y es un diálogo, o sea, es la idea del diálogo de igual a igual. Entonces, en ese marco surge Manguaré de hacer un diálogo desde la ciencia, pero también, como lo plantea de Sousa, la ecología de saberes, o sea, no solo un saber científico único desde el positivismo, básicamente, sino también, ¿por qué no dialogar? Que hay una revista que sea un espacio para un diálogo de los encuentros de las culturas, porque la Universidad Fabiola Salazar, que está en Amazonas, se crea básicamente para dar acceso a dos culturas, este, de las 54 culturas amazónicas que hay en Perú, a dos, que es la cultura Guajún y la cultura Wampis, que seguramente no está en su memoria de ustedes, porque siquiera en Perú conocemos muy poco. Son dos culturas que tienen la una más de 3.000 años, la otra 2.500. O sea, son culturas muy ancestrales que han estado ahí, y se crea estas unidades interculturales como una posibilidad de accesar los nativos de esas dos culturas acá, ¿no? A la universidad, porque estaban relegados por muchos años. Y bueno, entonces la revista se crea en ese contexto. Fue muy difícil crearlo porque las autoridades de esa época eh, no veían futuro porque, bueno, decían, pero va a ser muy difícil que los nativos que no saben mucho el español, menos el inglés o el portugués u otras lenguas, puedan escribir. ¿Y cómo vamos a hacer para que los sabios de las culturas ancestrales puedan mm, ahí visibilizar su saber ancestral? Y bueno, finalmente se creó la revista en ese contexto muy difícil. Y pasando un poco a la segunda pregunta, la estrategia era para que se visibilice un poco. Bueno, el formato era, a ver, vamos a crear, sí, una sección de artículos científicos, pero no solo eso, porque si no, los saberes ancestrales, ¿dónde lo ponemos? No aplica al formato científico, ¿no? Entonces se crean en ese contexto, se crean secciones. Pues la revista tiene 9 secciones actualmente, que son miradas, que desarrollo sostenible, voces y huellas, saberes ancestrales, tradición oral. Nua significa en aguajón significa mujer, Uchi significa niño, ah,
y reseñas de libros que se haya escrito sobre estas culturas, incluso poesías y canciones, y, y se abre toda esa gama de posibilidades y ya no aparece definitivamente en una revista científica. No, no es propiamente una revista científica, por eso es intercultural, pero la idea es abrir el diálogo, ¿no? Y Manguaré, precisamente el nombre de Manguaré, Manguaré, los aguajún, los conocedores lo dicen que es como el teléfono actual. El manguaré es muy conocido en América. Bueno, el término manguaré ya es más colombiano, me parece, pero tuntuy es el nombre, que es un instrumento ancestral que utilizaban las culturas amazónicas y también la Guajún y la Wampis, que se comunicaban, incluso se comunicaban más allá de lo humano, para las faenas, para los trabajos comunales, para tomar acuerdos, para la guerra, también distintos sonidos, e incluso se comunicaban también con seres no humanos. Se comunicaban con la lluvia, cuando faltaba lluvia, lo atraían a la lluvia, se comunicaban con el sol, con la noche, etcétera. Por eso es que se toma el término manguaré, que es un poco abre el abanico de posibilidades de la comunicación. Bien, eh, inicialmente se publica físicamente la primera, segunda y tercer volumen, y fue muy difícil porque incluso nosotros somos un equipo muy pequeño y el equipo pequeño tenía que ir a las zonas nativas para entrevistar, por ejemplo, entrevistamos a un sabio nativo que sacaba, extraía el veneno de las serpientes de la selva y lo hacía cristales y esos cristales lo mandaba a Estados Unidos y volvía como ya la farmacología, etcétera. Pero ¿y cómo lo hacía? De manera muy rudimentaria, pero extraordinariamente sabia, porque para que lo compre una empresa de Estados Unidos tenía que ser el producto bueno. Y nosotros, pero no sabía escribir él. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Lo entrevistábamos y tratábamos de escribir nosotros por ellos, ¿no? O tipo reportes, por eso es válido en nuestro caso entrevistas, reportajes, etcétera. Em, ¿Por qué física lo hicimos? Porque en la zona nativa Guajún y Wampis, que era el objetivo de conocer su cultura y que ellos conozcan la nuestra, de la mirada occidental, eh, tendría que ser física, porque no, en esa zona no hay internet. Hasta ahora, incluso después de la pandemia, la internet no se logró instalar bien y quedó ahí. Entonces, la única manera que llegue era el físico, ¿no? La revista física, que por acá lo tengo, la primera, la segunda, la tercera, no en grandes volúmenes, eh, yo hacía 1000 ejemplares, básicamente, pero con muy buen material. Y esto se hacía llegar a las escuelas, a las comunidades, a los sapos de las comunidades, para que se visibilicen ellos mismos, ¿no? Bueno, hasta ahí creo una primera intervención, compañero. Gracias, Manuel. Le corresponde el turno al maestro Horacio Guadarrama Olivera. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, candidato a doctor en Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco. Su línea de investigación es el puerto de Veracruz en los años 20, una historia cultural. Hace un trabajo muy bonito Horacio al respecto. Y él representa a la revista Ulúa de Historia, Sociedad y Cultura. Es el órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Fue fundada en el año 2003 y Ulúa se publica semestralmente y cuenta con 43 números entre temáticos y misceláneos. Gracias, Horacio. Parece ser, escuchando a los compañeros, que la tarea de editar este tipo de revistas es como del Quijote, ¿no? Es un poco seguir molinos y es un poco como tirar una botella al mar. ¿A ustedes en Ulúa cómo les va este desafío? Es una aventura quijotesca. Mira, bueno, voy a ser muy puntual, voy a tratar de centrarme en el primer tema que marcaste para no extenderme. Del Quijote no. No, del Quijote no, porque no terminamos, ¿no? Bueno, debo decir antes que nada, felicidades a la revista Olajú, al Centro de Comunicación y de Cultura por tener esta revista, al equipo editorial, Elisa, María Luisa,
y demás, no sé quién es más, creo que son un mini equipo, pero bueno, están haciendo maravillas. Pero eso ya vimos que es en todos lados, ¿no? Por lo menos en América Latina. Ulúa es interesante porque nosotros recogemos la tradición de los anuarios del otro Centro de Investigaciones Históricas de la universidad, que luego se volvería instituto, y viene desde el 73, o sea, estamos hablando de 41 años de tradición, desde el 73 al 2024. Entre los anuarios, que se publicaron alrededor de 10, luego la revista Sotavento, que tuvimos que cambiar de nombre, por cuestiones de que ya había otra publicación que tenía ese nombre, lo cambiamos a Ulúa, por cierto, que esa fue una idea del doctor Félix Báez, para descanso. Y bueno, ¿por qué Ulúa? Porque él decía que Ulúa tenía que ser un lugar de encuentro, ¿no? Un encuentro de debate, de diálogo, un poco lo que estaban diciendo hace rato. Y me pareció muy interesante porque lo que representa la fortaleza de Ulúa, ¿no? Este encuentro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que hay que decir. El anuario originalmente era para difundir lo que hacían los investigadores del centro. Después, la revista Sotavento ya fue transformando la idea y llegaban, en ese entonces, entre invitación y entre que llegaban textos, ¿no? De historia, de antropología, de sociología, estudios culturales, ¿no? Más o menos. Y bueno, esa básicamente es el contenido, digamos, por disciplinas de la revista hasta hoy, pero claro, se han agregado cosas como género, estudios de género, geografía, por ejemplo, ¿no? La verdad es que, digamos, ha sido pues un trabajo duro, pero como dicen, poco valorado, porque sinceramente muchas veces los investigadores no entienden lo que significa publicar una revista. Entonces, creen que los editores somos como magos que sacamos de la chistera nuestra varita mágica y entonces sus textos que no precisamente vienen muy bien escritos, de repente hay que volverlos como una pepita de oro, pues, ¿no? Y pues si ustedes vieran los originales y lo que publicamos, pues no lo reconocerían, ¿no? O sea, sinceramente, y luego pues las gracias nos dan. Es más, no solamente no nos dan las gracias, sino luego que se enojan cuando les corriges la plana. Y entonces dices, oye, pero ¿de qué se trata? Te vamos a publicar aquí. Tú eres el que vas a ser famoso, ¿no? Yo, no, si es que quieres ser famoso, ¿verdad? Ahora, en realidad a mí en lo particular, como editor de pues, esta revista Zulúa, sobre todo a partir de su talento, me cuesta mucho trabajo el asunto de lo científico que tanto se ha manejado ahorita. En humanidades y ciencias sociales, yo no sé si llamarle científico al trabajo que se hace, porque es como un resabio del positivismo del siglo XIX. Entonces, sinceramente no creo, claro, son disciplinas que deben de tener, pues digamos, pues una forma de presentar las fuentes, de estar documentados, cruzar fuentes, hacer crítica de fuentes, todo lo que se hace normalmente en cualquier disciplina, incluyendo historia, pero digamos lo científico me cuesta un poco de trabajo aceptar ese concepto. Ahora, la revista no tenemos problemas para integrarla porque ahora, paradójicamente, nos dicen, no, es que hay que llegar a los índices del cielo, y quién sabe qué, quién sabe cuándo, porque si no, no van a tener investigadores que publiquen, porque los investigadores están buscando los puntos y el SNI, bla, bla, bla. Pues, o sea, el problema de esos, ahora los que parten el queso son los índices, ni siquiera CONACYT. Y CONACYT en realidad nada más te ponen una lista y ya, ¿no? Pero como bueno, al menos a mí, pues digo, el rollo de ser famoso y ser visible, francamente, no me interesa mucho. Claro, es una cosa que pues, los investigadores buscan mucho. Pero el asunto es que nos llegan, a pesar de todo, nos llegan del Cono Sur, nos llegan de Estados Unidos, nos llegan de Europa, nos llegan, o sea, no tenemos problemas. Y sobrevivimos sin estar en los índices acá, pero claro, estamos en 2 o 3 índices, pero nos siguen llegando. Y entonces yo digo, es como una carrera, ¿no? Que tienes una meta
y después cuando ya vas llegando, ¡bum!, te la alejan otra vez. Claro. Y es como un poco como raro, ¿no? Sí. Entonces nunca llegas, la institución pues no siempre te apoya, a veces no, a veces hay computadoras, a veces no hay computadoras, a veces hay que hacer maravillas. La zanahoria se aleja. Sí, trabajas con la uña, con las uñas, y bueno, pero eso, incluso dentro del instituto, ya no digas fuera. O sea, la gente te mira así como, "Ay, no, yo no voy a publicar en esa pinche revista porque no me da puntos, ¿no? No publiques, güey, ¿no? O sea, no hay suerte, ¿no? O sea, pues, en cambio, investigadores muy famosos llegan y publican cosas padrísimas, ¿no? Y dices, pues, no te necesitamos, si quieres publiques, no publiques. Entonces, la paradoja es, otra vez, paradojas sobre paradojas, que la revista ahora publica más cosas de fuera y de repente alguno que nos da una reseña ¿no? O algún artículo, pero es casi como un favor. Entonces, bueno, digamos, dejándolo ahí y ya para no extenderme, pues realmente no tenemos problema. Claro, ya tenemos versión digital a partir de hace varios años, tenemos versión digital, tenemos versión impresa y tenemos índices. Y ya vamos a tener versión XML, que como le decía, yo no la hago porque yo no entiendo nada de eso. Yo soy un editor de viejo puño y además por accidente, porque yo en realidad soy más historiador e investigador que editor. Pero bueno, en fin, yo la dejaría para allá. Pero las preguntas después pueden venir. No, claro. Bueno, Mayre, Marcelo, me llamó mucho la atención una palabra que mencionaste sobre la endogamia. ¿Cómo le hace tu revista y ese entorno académico, docente, magisterial en el que te encuentras para escalar esta endogamia? Es complicado. Es complicado porque es decir, los profesores propios de nuestra universidad, producto de su evaluación como docente, como investigador, es decir, a partir de los parámetros propios del Ministerio de Educación Superior de Cuba, le exigen publicaciones, es decir, una actividad científica en el año. Y entonces esto hace que los propios profesionales de nuestro centro vean la revista un poco por ser la revista de ciencias sociales que tiene la universidad y por tanto, aunque tiene 3 líneas de investigación, 3 líneas de temáticas bien definidas, pero sí es el mecanismo que tiene el profesor para que su investigación, digamos, que sea publicada con más rapidez. Es decir, porque sabemos que a veces los plazos en el proceso editorial se alargan. Hay revistas que pueden darle respuesta a un autor pasados los 6 meses, pasados el año. Y entonces lo que tratamos es, evidentemente, de que, sobre todo, de no atrasar nuestro colchón editorial. Creo que esa es la principal prioridad que tiene la revista. La revista actualmente tiene 3 números al año. Y hoy nos están exigiendo, es una exigencia propia dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro propio equipo editorial, es decir, de la editorial Universo Sur, de asumir la publicación continua. Y esto hace, por tanto, que los plazos tienen que ser más rápidos, de que nosotros podamos estar haciendo visible el artículo científico con mayor rapidez, sin esperar a cerrar los números, como nosotros lo teníamos previsto hasta hace un tiempo atrás. Si hoy la tendencia es la publicación continua. Y hoy la estrategia nuestra es diferente. ¿Por qué? Porque además yo estoy contando con un consejo editorial que ha comenzado a establecer alianzas de internacionalización con otras instituciones regionales y por tanto esto hace de que otras universidades también se estén acercando a nuestra revista, en este caso particular a la que yo estoy dirigiendo, también para que sus investigadores nos vean como ese mecanismo. Y que por ahí va, digamos, que lo que estamos realizando para evitar la endogamia. Si bien, por ejemplo, yo había hecho un estudio de la revista a partir de determinados indicadores bibliométricos desde el año 2016 a 2022, buscando sobre todo determinar qué parámetros de calidad tenía la revista y a partir de ahí se determinó el nivel de endogamia que tenía. Y eso lo hemos ido revocando. Es decir, un estudio entre el año 2023 y 2024, ese nivel ha ido disminuyendo significativamente, precisamente por eso, porque hemos estado tratando de que, buscando la alternativa. Y también porque como equipo editorial estamos siendo capaces de
orientar a nuestros propios investigadores de nuestra universidad hacia otras revistas. Es decir, el mundo de la editorial académico, científico es amplio. Y si bien hoy estamos dialogando, 4 revistas, 3 revistas, nosotros también tenemos el reto de orientar a nuestros investigadores a que en nuestro contexto latinoamericano hay otras revistas. Se puede consultar los catálogos de la TINDEX, se pueden consultar la base de datos Cielo, se puede consultar a Redalí, se pueden consultar a Biblac y encontrarles a nuestros investigadores revistas que a lo mejor también puedan publicar sus investigaciones. Entonces, por ahí también va también nuestras estrategias de ir revocando un poco los altos niveles de endogamia editorial que nos caracterizaban hasta hace apenas un año atrás. Gracias, Vamos con Manuel. Manuel, tú mencionabas algo muy interesante del enfoque intercultural. Aquí en México, las universidades a principios del presente siglo empezaron a nacer, a proliferar. La Universidad Veracruzana tiene un proyecto de universidad intercultural que nació en 2005. Tú hablas de más que tolerancia es diálogo. ¿Cómo generar ese diálogo entre esos saberes ancestrales y el universo académico? Vuelvo a citar a Tubino. Tubino hace una crítica a la idea de la interculturalidad, que era el multiculturalismo, el reconocimiento. O sea, muy bien, tú existes, estás ahí. Te respeto, pero yo sigo. Pero lo que Tubino plantea es que no, es el diálogo de igual a igual. O sea, tú existes, estás ahí y tus saberes también son valiosos, igual que el mío. Ese es un poco el punto, que me hace recordar a Betancourt, otro filósofo cubano, que él plantea que hay que desfilosofar la filosofía para poder entendernos, y hay que sacarlo la filosofía de la academia y ponerlo en los pueblos, o sea, de donde nace. O sea, él dice la filosofía no está en la academia solamente, sino también hace filosofía. La cuna de la filosofía está donde las culturas, o sea, donde se desarrollan las culturas, porque cada cultura desarrolla una forma de pensar, de sentir, de entender el mundo, de relacionarse con él, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea y la lucha terrible que tenemos acá, porque, porque eh, en Perú, no sé, creo que es una tendencia en América Latina en general, que los investigadores quieren publicar en una revista indexada, si está en el Q1 mejor, o sea, cuanto más arriba esté mejor, y en Perú ya se desató, es una industria académica, lo- que lo llama, porque hay investigadores que al año publican 40 artículos. Y, y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, tenemos nosotros esa desventaja que no tenemos muchas colaboraciones. eh, Uno, porque la mayoría de trabajos que se hace hoy en día para dar ranking a los investigadores es que quieren publicar en una revista indexada. Y dos, porque el tema intercultural todavía está siendo poco investigado, ¿no? De modo que en ese sentido es lo que tú decías, el molino, ¿no? De Quijote. Nos movemos y con los presupuestos que hay aquí en las universidades y con el personal. Bueno, no sé si yo Sí, respondí a la gracias, inquietud. Sí. Horacio, seguimos en esta idea de tu paradoja, ¿no? Sí, Que lo único que necesitamos más bien en los requisitos es que sea sujeto y verbo y predicado, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? claro, claro, sí, un poco atendiendo a tus dos temas que pusiste después, el 2 y el 3, que creo que están relacionados, diré algo, ¿no? Sí, Primero, tú sabes, a partir de cierto tiempo para acá, ha habido un boom de revistas de todo tipo, de todas, o sea, desde académicas, culturales, etcétera. Todo el mundo, todos los grupitos de los centros de investigación quieren tener su revista. Ahí en el instituto hay dos, una que está, le decía a Lisa que está a punto de morirse, porque nadie quiere ser director,
que le interesa lo que te decía hace rato. Ese es uno, pero bueno, de esas, o sea, aparecen y desaparecen, ¿no? Pero por un lado. Por otro lado, por ejemplo, no hay equilibrio entre los equipos editoriales de las revistas y el tamaño de la responsabilidad de trabajo editorial a realizar. Por eso muchos investigadores, al ver el reto, no se interesan o no quieren perder tiempo, ¿no? Porque quieren publicar 50 artículos, como decía aquí el compañero, al año. Y aparte de todo, de que en general, yo insisto, no tienen el conocimiento editorial en general, hay excepciones desde luego, y de los procesos editoriales. Ahora, a propósito de lo que me dices, ¿no? ¿Qué nos interesa o qué nos ha interesado en Ulúa? Sobre todo, ¿no? Ya el último nombre de la revista, pues nos interesa la calidad. Tío, si son científicos, no son científicos, pero que estén bien documentados, con un aparato jurídico suficiente, con una estructura coherente, pero sobre todo bien escritos. O sea, no hay respeto por el lenguaje escrito. Hay un menosprecio terrible y además el problema es que ya ni cuenta se dan. O sea, te dan las porquerías que te dan y creen que son maravillosas y entonces tú dices, bueno, pero nada más porque te llamas Raciel, Gracias. ¿no? Porque te llamas Elisa, te voy a publicar, ¿no? Y así le hemos rechazado a algunos, algunas vacas sagradas y se enojan. Pero es que de verdad, entre más famosos más descuidados son. Es increíble que a veces hay jóvenes que son más cuidadosos, más ordenados, claro, están empezando. A lo mejor después se vuelven igual. Pero yo lo que le digo, oigan jóvenes, pónganse a leer. O sea, quieren ser historiadores, quieren ser arqueólogos, si no leen más lo que sus maestros les encargan, pues ya se jodió la vaina. Pues, ¿no? O sea, tienen que leer más. Tienen que tener o sea, así como yo como editor debo tener un capital cultural amplio, ustedes también. No nada más se especialicen en lo que, ¿no? Entonces, esa es una cosa, ¿no? Y a nosotros nos interesa muchísimo porque precisamente hace rato hablaban de las prisas por tener quién sabe qué tantos artículos. Pues no, las prisas son el peor enemigo de la calidad, yo digo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no sé si quieres que hable o lo dejo para un tercer comentario, lo que tiene que ver con bueno, tiene que ver también el asunto de que cuánto apoyo no tenemos, hace rato lo decía, ¿no? Algunos de los compañeros, ¿no? O sea, a veces hay periodos en que tenemos buenos apoyos, hay periodos en que francamente casi hay que pedir caridad y luego ahí puede haber rectores o puede haber directores que muy interesados y hay otros que les vale, ¿no? O puede haber un director editorial muy interesado por difundir las revistas y otro que pues lo ve como algo menor, ¿no? Entonces, en la universidad hay muchas revistas, yo no sé cuál sea su estado, pero no creo que sea, o sea, has de estar como sufriendo. Sí, si nosotros sufrimos, que ya tenemos tiempo. Y la verdad, te voy a decir algo, es un milagro que exista nuestra revista. Porque pudo haber desaparecido hace tiempo. Yo le decía a Elisa, la última vez que hubo un cambio de director en la revista Lua, se dijo en una junta académica, ¿quién quiere ser editor? Vamos a hacer una terna. Ni a uno llegábamos, nadie quería ser director. Entonces, hasta que a Ricardo Corso se le prendió el coco y dijo, ¿saben qué? Yo propongo a la doctora Carmen Blasquez, que es la actual directora, ¿sí? Y que fue la primera, ¿no? Que sacó adelante el proyecto. Y yo dije, bueno, pues ya está, ¿no? Pero el día, o sea, no somos eternos, el día que nos vayamos, pues la revista desaparece, o no sé qué va a pasar. Pero bueno, y la otra era la cuestión, si quieres, o lo dejo para una tercera participación, ¿de una vez? Sí, ¿sí? vale. Bueno, la otra es la cuestión yo le llamo el impacto de los procesos digitales en el mundo editorial de las revistas académicas. Yo no sé si lo Déjamelo para la tercera, para que le pueda preguntar. Va. Gracias, Horacio. Ya me dio pie para preguntarle a Mayre. Una revista en Cuba como la que editas, ¿quién se dirige? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es el perfil? En esa botella al mar, ¿sí tiene rostro el que lo quiere, a quien quieres que llegue? Cuéntanos cuál es lo que te estás imaginando del lector. Básicamente son profesionales que se dedican a los estudios socioculturales. Así, a todos aquellos que trabajan sobre todo en las líneas de ese vínculo cultura-sociedad, lo que en Cuba nosotros entendemos como los estudios socioculturales, gestión sociocultural para el desarrollo. También nuestra revista tiene un público que
tiene que ver mucho con la propia formación de posgrado que se realiza y ha encontrado también un nicho importante en todo lo que tiene que ver con los estudios CTS, los estudios eso de los vínculos, las relaciones ciencia, tecnología y sociedad, por el auge que tiene, la importancia que tiene todo el enfoque de ver a la ciencia, la tecnología como proceso social. Y por tanto ahí se han publicado muchas investigaciones asociadas a estas líneas temáticas fundamentales. Creo que son las que más hoy eh, recibimos información y creo que el público, es decir, los que hoy nos están leyendo, los que hoy nos están consultando, las revistas van por esa línea, principalmente. Es decir, todos aquellos gestores socioculturales, los que trabajan proyectos comunitarios, los que trabajan las líneas de estudios religiosos y antropológicos, los propios estudios históricos, son principalmente los referentes que nosotros tenemos y tiene que ver mucho con cómo nosotros, desde la propia universidad, la propia Facultad de Ciencias Sociales, a través, como ya les comentaba, de su formación de posgrado, la formación de las maestrías, de los programas de maestría que tiene, los programas doctorales que tiene, comenzamos a trabajar con ese tipo de estudiantes y eso hace que ellos también formen parte de ese público que lee, pero que también estamos tratando de que se integre como autores de sus proyectos de investigación a la publicación. Entonces, por ahí, aunque creo que toda revista debe realizar este tipo de estudios, lograr identificar, establecer mecanismos que logre identificar, por supuesto, las plataformas donde se gestionan las revistas pueden tener, darnos la visibilidad desde dónde están accediendo, sí, los enlaces que nos están llegando, desde dónde nos están descargando los artículos, las visitas que recibimos, pero también es interesante de poder realizar estudios que determinen exactamente hacia dónde se están enfocando nuestros públicos, hacia dónde se están dirigiendo estos estudios, cuál es el impacto que tienen, más allá de las propias citas, hacia dónde es el impacto de la investigación y tiene que ver con el uso que se les puede dar a los propios resultados de investigación. Pero básicamente por ahí va la tendencia de la revista, al menos de la percepción que yo tengo en estos 2 años que llevo como directora de nuestra revista. Gracias, Mayre. Manuel, Manguaré, ¿a quién se dirige? Ya nos platicaste que editan de manera física, pero nos podrías platicar si tienes un perfil de lector, ¿han pensado subir a formatos digitales? Cuéntanos, Manuel. Sí, actualmente ya no se publica de manera física, sino solo de virtual. Siempre se ha publicado desde el principio virtual y también El de físico. manera física. ¿Por qué lo físico? Ya le expliqué, porque la idea era que llegue a las comunidades nativas, porque no había internet, no podían visualizar las versiones virtuales. Ah, no tenemos un público como fijo, porque la idea de intercultural misma hace que se piense en muchos, y eso lo dificulta también. Pensamos bastante en que debe llegar a los pueblos nativos, a Guajún y Guampis en especial. Por eso incluso ahora en el resumen de la mayoría de trabajos se traduce a la lengua Guajún Guampis, que son lenguas nativas. Y creo que es un aporte de la revista, ah, y tiene el formato de escribir y también el audio en las lenguas nativas. Estamos tratando de hacer en el futuro. Seguramente Heidi nos va a ampliar eso porque ella es la actual responsable de la continuidad de este trabajo. Pero nos leen bastantes. En el mundo académico hay interés por la cuestión intercultural y hay interés por la cultura guajún, por la cultura guambis, porque la cultura guajún y guambis se visibilizaron quizás, Raciel o Horacio, habrán escuchado ustedes el 2009 del Baguazo, ¿sí? Por ahí. Ahí está. La cultura guajún y la guampis son los que hicieron el Baguazo. Y la Universidad Intercultural Fabiola está en Bagua, precisamente.
y de ahí se visibilizaron. Y hay un interés académico desde las mismas universidades de acá de Perú también. Incluso hemos recibido trabajos desde la África, de México también, de Colombia, bueno, para ser publicados, ¿no? De Brasil también. Pero no sé, es como dice la compañera Mayre, quizás a nosotros sí nos falta hacer todavía ese trabajo para ver quién nos lee más, porque hay versión física y hay en la versión virtual más o menos lo puedes ver, ¿no? Mm. Bueno, ojalá. Gracias, Manuel. Horacio, te dejé Sí, con el tema del impacto sí, tecnológico. claro. Bueno, a propósito de quién nos lee, pues nosotros vemos, ¿no? A través de como dice el compañero, de la versión digital, pues obviamente académicos, investigadores, profesores, estudiantes. Pero a nosotros nos interesa precisamente la calidad del lenguaje utilizado para que llegue a un público más amplio, ¿no? Que no es propiamente universitario, ¿no? Pero que es gente buena lectora, interesada en la cultura, O que no propiamente es investigador. no, no, no. Y sí sabemos que nos leen otros tipos de gente, ¿no? Eso es muy interesante. Otra cosa que no dije es que normalmente han sido misceláneos los números, o sea, números con temas diferentes. Tratamos de que haya una coherencia en el índice, tal, pero a veces hacemos misceláneos por convocatoria, dependiendo, ¿no? No digamos que me vengan a echar aquí un número, ¿no? Temático que ya está armado, sino la idea es que nosotros propongamos un tema y alguien nos diga, bueno, yo tengo tal, ¿no? Ese es uno. Ahora, en cuanto a los desafíos, ya rápidamente, yo veo dos tecnológicos, pros y contras, y los tengo aquí incluso anotados, ¿no? Uno, por ejemplo, pros. Yo veo, evidentemente, como decía la compañera hace rato, va a haber mayor proyección y difusión de los artículos publicados y de las revistas académicas a nivel global. También va a haber una diversificación de temáticas y intercambio de saberes entre los investigadores. Va a haber mayor accesibilidad a los trabajos publicados de manera gratuita, ¿no? Sobre todo en las universidades, las revistas universitarias. Pero, por ejemplo, hay contras también, ¿no? Lo que decía hace rato, menor calidad en la edición de los textos por estas cuestiones de las prisas, descuido por parte de los autores en la presentación de los textos, motivados sobre todo por las prisas y la necesidad de acumular puntos en la productividad y el learning, la complejización de los procesos técnicos y poca cobertura y apoyo real de las instituciones a las publicaciones periódicas, en este caso revistas. ¿De qué estoy hablando? De la plataforma, de los nuevos formatos digitales, aparte del PDF, de las computadoras, internet, eficiente, etiquetación. Y una cosa que hace rato se mencionaba y que a mí en lo particular me preocupa mucho es el uso y abuso de la inteligencia artificial. De hecho, yo le he cachado a varios autores que escriben con inteligencia artificial porque se ve, o sea, tú cuando lo lees, esto está medio, o sea, como muy acartonado el texto, ¿no? Entonces, le faltan como enlaces, y son ese tipo de autores que te publican 3 o 4 artículos al año y dices, oye, es que es un genio, ¿no? ¿Qué cosa, no? Ni Einstein, no creo, ¿no? Entonces, digamos, yo veo ese problema, pero desde luego, yo estoy muy claro de las bondades de lo digital por la producción, todo esto, ¿no? Entonces, yo le decía hace rato a Edgar que para mí la clave es buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo impreso y lo digital, porque además yo siempre les digo, porque los chicos dicen, no, que lo digital es el futuro, que quién sabe qué. Y digo, sí, ¿y quién te asegura que dentro de 50 años las plataformas que existen ahora van a poder mantener las revistas que ahora están? Lo único que va a quedar es esto, lo físico. Y por eso nosotros seguimos haciendo, aunque sea sin ejemplares, impresos, porque además intercambiamos bibliotecariamente ¿no? Con el Colegio de México, el Mora, bla. Y además, a los autores, pues tratamos de darles uno casi como para que lo vean en físico, ¿no? Sí. Entonces, pero tiene esa idea, ¿no? Esa idea de que el impreso al final es lo que va a quedar. Bien, creo que ya hay manos levantadas entre el público y sería bueno que les preguntaran a los tres. Vamos a aprovechar 3 experiencias editoriales muy diferentes, a ver quién tiene algún comentario. ¿Quién se anima? Yo les vi caritas por ahí, a Karina. Fue contundente. Bueno.
Edgar, Elisa y Edgar. Muchas gracias a los participantes de esta mesa. Muy interesante. Soy Elisa, la directora de Badabús, y no estaba conectado a la mesa anterior. Y bueno, me parece muy interesante las experiencias que nos han contado. Especialmente me interesa, bueno, todas las problemáticas que versan sobre nuestro contexto académico actual, que tiene esas como pulsiones en conflicto entre esa cuestión de querer ser muy sistematizar para poder, porque todo tiene que ver con indicadores, métrica, puntos, etcétera, y todo rápido y todo como eficaz. Dentro de criterios sociales que no están establecidos por las personas que estamos editando esas revistas, ¿no? O haciendo los criterios de evaluación. Y por otra parte, lo que se habla desde la interculturalidad, que es como que sacar ciertos conocimientos o procesos de la academia, poder dialogar con diferentes sectores, ¿no? Pueblos indígenas y demás, ¿no? Y en ese sentido quería preguntar a ustedes, porque por ejemplo tenemos aquí en México revistas que Balahu no está dentro de esas revistas, pero que están ya publicando de manera sistemática español e inglés. Y cada vez más vemos la edición en inglés en América Latina, ¿no? Y a mí me parece, pues se entiende para tener mayor visibilidad y mayor presencia en índices y cosas así. Bueno, aunque queremos, en Balahu también tenemos una de las líneas que ha sido interesante en nuestros números, es la cuestión intercultural, desde diferentes aspectos, la música, la enseñanza. No hemos tenido hasta ahora ninguna propuesta de publicar un texto en una lengua originaria que puede haber, porque está como también, como dijo Raciel, tenemos la Universidad Intercultural y unos primeros pasos hacia tener programas educativos. Hay una maestría en lenguas náhuatl, por ejemplo. Entonces, lo que me pareció muy interesante es ese intento de hacer ese puente que está rechazado por mucha gente en la academia, porque cómo vamos a mantener el rigor, quién va a evaluar, quién va a editar, no tenemos como el conocimiento suficiente. Pero cuando Manuel menciona que van a introducir audios, que es algo que mencionamos como brevemente en la primera mesa, como estamos un poco con el interés de incluir otro tipo de contenidos más allá de lo escrito, pues me parecía muy interesante. No sé si ustedes quieren hacer en general comentarios sobre esas cuestiones lingüísticas que también son parte de lo que nos están condicionando a los procesos editoriales. Gracias. Hacemos una ronda rápida con Mayre, Manuel y Horacio. A ver, bueno, si creo entender bien lo que comentaba la colega, uno de los desafíos es el tema lingüístico, ¿no? Es cierto que para muchos el inglés viene siendo esa lengua franca o la lengua que más se utiliza en el ámbito científico, porque precisamente las principales bases de datos o las bases de datos reconocidas como de mayor prestigio por los indicadores de evaluación que tiene para medir el impacto de la investigación son en idioma inglés. Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir apostando por el idioma español porque es nuestro idioma, es el idioma de nuestra investigación, porque es el idioma que utilizamos para nuestro trabajo, nuestra forma de hacer ciencia. Entonces yo creo que
hay que seguir defendiendo el idioma español y no lo digo no sé, por ser cubana y por defender la investigación que nosotros hacemos en un país con pocos recursos muchas veces para hacer visibles nuestras investigaciones, el propio trabajo editorial, sino también porque se lo he escuchado a otros colegas de universidades españolas, editores también de revistas españolas con también un alto prestigio, donde ellos también refuerzan la idea de que hay que seguir proyectando el trabajo en español, porque eh, sí, es la manera también de que la ciencia que se realice en América Latina, que es tan diversa, tan amplia, sea visible, sea posicionada, sea escuchada. Y esto también evidentemente implica el desafío de los propios indicadores. El tema de la evaluación de la ciencia va a seguir siendo controversial, va a seguir siendo cuestionable, porque muchas veces responde a una lógica del mercado. Y hay que tener en cuenta de que el trabajo editorial no es remunerado, al menos el conocimiento que tengo. Lo que uno hace, en este caso, yo soy profesora, investigadora, eh, me dedico a la gestión editorial, pero también soy revisora de artículos de otras revistas, de otras publicaciones. Y esto conlleva una carga de trabajo enorme. Y por tanto, el reto es poder gestionar nuestras publicaciones, pero sin una remuneración económica. Esto es desde la ética, desde la responsabilidad, desde el deber, desde el compromiso. Y precisamente por ahí van los propios desafíos. El tema, digo, de la evaluación de la ciencia es muy controversial, va a seguir siendo cuestionable porque lo que a nosotros nos interesa, creo que a lo que nos debe interesar todo el que trabaje en un proceso de gestión editorial es lograr que la ciencia sea visible. Y esa visibilidad tiene que ver con defender los principios, los valores, la manera en que se gestiona la ciencia desde las propias políticas científicas de nuestros países, las políticas científicas de nuestras instituciones. Y creo que por ahí va, independientemente de que el inglés sea un idioma el más reconocido, pero nosotros podemos tener otras estrategias que ya bien la colega Wilady Artigas genialmente nos hablaba de las redes sociales y de diferentes mecanismos, pero también a partir de las alianzas estratégicas que podamos estar realizando entre distintas instituciones universitarias, dentro de nuestras revistas, dentro de redes de conocimiento. Creo que por ahí también van formas de establecer alianzas para lograr darle mayor reconocimiento, posicionamiento, visibilidad, que es de lo principal que tiene que ver, el principal reto que tiene que hacer un gestor editorial. Manuel, Oh, agradecer la pregunta que nos abre a mucha discusión, pero voy a tratar de resumir. Sí, lo que dijo Mayre, mm, sí, pues, o sea, hemos entrado, yo hablé de la industria académica, hemos entrado a esa lógica del mercado, de la producción de revistas y artículos científicos, no sé cómo es en Cuba o en México, pero en Perú existe algo que se llama RENACI, que, por ejemplo, a los profesores universitarios investigadores entran a RENACI y ahí los clasifican y los pagan el doble, no, el 50% del sueldo más de lo que normalmente haces y te dedicas menos a la academia, te dan menos horas, o sea, hay un premio y ese premio es económico y eso hace peligroso. Uf. ah, por eso es que muchos se dedican prácticamente a producir artículos con el fin de lograr esos espacios, pero ya no desde la perspectiva de lo valioso que es el saber, ¿no? Aristóteles planteaba que el saber es valioso por sí mismo, así que no sirva para nada, ¿no? Precisamente por eso, pues es valioso en sí mismo, pero ahora el impacto, cómo se mide, cuántos se han citado, etcétera, hace que se mercantilice. O sea, el saber se está volviendo, el conocimiento se está volviendo una mercancía y eso es muy peligroso porque la mercancía finalmente es comprada por el que más dinero tiene. Y ahí quizás se explica
¿Por qué el inglés se está utilizando mucho? A igual que Mayre, apuesto por el español como nosotros, que es una lengua muy rica, muy bella. ah, si vemos las poesías, ¿no? El mundo de la poesía es, es vasta desde el español. Pero nosotros de Manguaré no solo nos quedamos ahí, sino que queremos hacer que las lenguas nativas no mueran. Son 54 lenguas que tenemos en Perú, 4 de ellas andinas, el quechua y el aymara en varias versiones, pero las lenguas amazónicas están desapareciendo. Y el One Piece, el Guaguajún, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con Manguaré y con la revista y con la Universidad Intercultural que está en esta zona, es una cultura básicamente oral, no desarrolló la escritura. Y la riqueza precisamente está ahí. Por eso es que cuando nosotros publicamos, por ejemplo, ¿por qué pusimos la sección este, tradición oral? Porque ahí está el saber, porque ahí está lo valioso. O sea, la biblioteca de los One Piece y los Aguajún está en sus relatos. Y cuando publicamos nosotros los relatos, lo hacemos español a la izquierda, One Piece a la derecha, ¿no? En 2 columnas numeradas. Es un poco también revivir, reincorporar nuestros saberes a partir de la lengua. Y no solo la lengua, sino ahí está precisamente el lenguaje. En filosofía sabemos que el lenguaje encierra un pensamiento, un repensar, un sentir de la vida. Y es un poco, creo eso, de recuperar, de vincularse, lo que decía Boaventura de Sousa, ¿no? La ecología de saberes, o lo que lo plantea Joseph Sterman, siendo de Occidente. Él dice la interversidad, o sea, la idea de universidad debe abrirse a la interversidad. La universidad en el sentido que si bien se entiende como universo, pero hay un universo del mundo de la academia, pero de la academia desde el pensamiento o de la perspectiva del positivismo, que es lo que más está ahí presente. Joseph Sterman plantea la interversidad en el sentido que debemos incorporar también los saberes, otros saberes no académicos, no sistemáticos, no preestablecidos, porque son valiosos. En la pandemia, por ejemplo, en la crisis de la pandemia, que todos lo hemos sentido, hemos visto lo valioso que es el saber ancestral en el mundo amazónico. No solo han muerto muy pocos, sino que han sido refugio de muchos. Y ahí se ha visto lo valioso que es todavía su saber en la cuestión ambiental. Como pueblos de 2000 años, 2500 años que plantean los Aguajún, o los Wampis más aún, que tienen 3000 años, su bosque todavía está prácticamente íntegro, porque ellos ven, ejemplo, ellos ven a la naturaleza como un sujeto. El ser humano es el que aprende de la naturaleza, no es el que domina la naturaleza. Y precisamente esa forma de entender la realidad en general y la naturaleza en este caso, que ellos lo llaman ICAM, ayuda mucho porque ellos no de ahora, lo ven desde mucho tiempo como sujeto. Es un sujeto con la cual se dialoga y con la cual se tiene que convivir, cohabitar. A diferencia del pensamiento no sé si llamarlo occidental o por lo menos de René Descartes, ¿no? Desde de la filosofía, que lo vemos a la Tierra como una red extensa y por tanto hay que explotarlo y dominarlo y sujetarlo. Eso no hay. Y hoy en esta crisis ambiental, por ejemplo, se ve lo valioso que es esa concepción de la naturaleza en ese sentido, pero nos alejamos pues de ser indexadas, de ser muy, de ser muy requeridas, de tener muchos artículos, porque no se ajusta a los formatos, ¿no? Y eso se hace más complicado, sumado al presupuesto que hacía referencia también Mayre, ¿no? Y en México, obviamente, es muy parecido a Perú, creo que un poco mejor ahí todavía. Gracias. Pues gracias, Manuel. Parece que la pregunta del doctor Elisa abrió una caja de Pandora, ¿verdad? Aquí no podríamos estar todavía otras 2 horas. Por desgracia se nos terminó el tiempo, perdón, No, no hay Horacio. problema. Les agradecemos muchísimo a las revistas hermanas de Cuba y del Perú. Gracias, Mayre.
Gracias, Manuel. Excelente la conversación con ustedes y pues bueno, aquí estamos abiertos para ¿Me permites seguir la una frase conversación. nada más? Claro que sí. Una frase. Pues muy importante lo que dijeron los compañeros, estoy de acuerdo. Y nada más recordar que el español es hablado por, creo que es el segundo o tercer idioma en todo el mundo. Entonces, ¿por qué tendríamos que hablar poner todo en inglés? Ponemos un resumen en inglés y pues ahora sí que se hagan bolas, ¿no? Y así como los anglosajones nos exigen que hablemos perfectamente el inglés, pues ahora, a ver, hablen bien el español, cabrón. Qué buen cierre, yo así lo quise decir. Bueno, un aplauso para nuestros amigos, para Manuel. Así que vamos a poner los enlaces de ambas revistas, bueno, las 3 revistas, perdón, en los comentarios para que tengan la oportunidad de consultarlas.